Ahí está. La clase de hoy va a ser un poco más corta, salvo que ustedes tengan algo que alguna otra cosa que preguntar que no sea el cuadro que vamos a hacer en la pregunta 1. ¿Hay alguna pregunta además de la del cuadro? Espero un minuto para saber si hay Creo alguna pregunta. que no, profe, pero ahora lo leo bien y le digo cualquier cosa. Bueno, escúchenme. Em, para hacer el cuadro, yo les había dicho que... Esperen que voy a ver si tengo acá... Esperen, acá tengo. Les había dicho que que para hacer el cuadro bien... Esperen que voy a ir a la página que corresponde. Creo que es esta. Bueno, en el trabajo práctico hay una introducción de la década del 60. Entonces yo les había dicho que para hacerlo más o menos bien, lo que tenemos que hacer es leer esa introducción y de esa introducción sacar las ideas principales. Si yo me pongo a pensar de lo que más hablamos y de lo que más tratamos en el trabajo 5 fue el tema de el racismo y la segregación racial en los Estados Unidos. Me parece que eso es lo que más le queda a ustedes, ¿sí o no? Sí, Bueno, pero más allá de eso, la década del 60 es mucho más que eso. Y para tener una idea de qué voy a poner en ese cuadro, tengo que leer o la primera parte del trabajo, que a ver si lo tengo acá, o lo cerré, historia 5, acá está. La primera parte del trabajo que dice la década del 60, ideas críticas, revolución y rebeliones, y leer esta primera parte y hacer un punteo de qué cosas pasaron en la década del 60. Eh, y me fijo que nos nombran la guerra de Vietnam, después nos nombran la lucha por los derechos civiles y el racismo en la comunidad negra, y después habla sobre la revolución cubana en América Latina y la política exterior intervencionista de Estados Unidos. En el medio te habla de la muerte de Kennedy, pero específicamente lo que hace es hablar sobre esta política exterior intervencionista de Estados Unidos y nos cuenta en qué intervino en América Latina. Y nos dice, por ejemplo, que intervino en Panamá, que intervino en Santo Domingo, que también apoyó todas las dictaduras militares en Sudamérica. Y obviamente estuvo relacionado con la captura del Che en la captura y la muerte del Che Guevara en Bolivia. Bueno, eso es básicamente lo que nos dice la introducción, que es prácticamente lo mismo que nos muestra en la introducción el libro, si quisieran ir al libro a mirarlo. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, yo acá no lo borré, este es un cuadro que hicimos con los chicos de quinto primera y quinto segunda. ¿Cómo, cómo lo tengo que empezar? Obviamente el título no puede ser otro que la década del 60 o la década del 60, rebelión, bla, bla. Pero es el título del trabajo y me parece que es lo que corresponde. Algo que nosotros no hicimos hincapié de manera particular, pero sí está sobrevolando siempre, es que todo lo que nosotros vemos está enmarcado en el gran telón de fondo de esto, que es la Guerra Fría. Entonces, ¿lo ponemos? ¿No lo ponemos? Eso lo vamos a pensar a ver según que nos convenga o no. Buen día, Nazareno. Estamos haciendo la última pregunta, la pregunta 1 del trabajo práctico 5, que es lo último que nos quedaba por hacer. Buen día, Entonces, este es un cuadro que yo hice abrí el Word, puse insertar y puse Smart Art.
que es lo que, y dentro del Smart Art lo que hice fue elegir un cuadro de jerarquía, porque bueno, hay para hacer listas, hay para hacer procesos que son por ejemplo las líneas de tiempo, hay cuadros para hacer ciclos, que eso se usa mucho en economía, después hay cuadros de relación, estos cuadros que no sé para qué se usan las pirámides, que las usamos mucho en geografía, y hay cuadros en donde yo te tengo que insertar imágenes y por lo tanto me vienen como prearmados. Yo usé un cuadro de jerarquía que fue este y lo inserté acá y acá me apareció. Entonces, yo no les estoy diciendo que los que lo hacen en Word hagan estos cuadros, inserten un cuadro a través de este Smart Art. Yo les digo cómo hay una posibilidad real de hacerlo en Word y de hacerlo que quede medianamente prolijo. Tiene la posibilidad, por ejemplo, si yo quisiera agregar un globito más, me posiciono en el cuadro en el que le quiero agregar un globito. Esperen que alguien entra. Hola Franco, buen día. Puedo posicionarme en el globito que yo quiero agregar, y entonces yo agrego una forma y la puedo poner atrás, adelante, de manera superior o debajo. Si yo pongo una forma debajo, ven, me agrega una formita acá. Entonces, esta es una manera de hacerlo. Otra manera es agarrar una hoja y un papel e ir punteando de las ideas principales. Esperen que voy a ir para atrás. De las ideas principales, lo que yo necesito. Entonces, y tener en cuenta que cuando yo armo un cuadro conceptual, no puedo ponerme a explicar como si hiciera un resumen, porque si no, deja de ser un cuadro conceptual. O una... pasa a ser un resumen o un cuadro explicativo, lo que fuera, pero no es un cuadro conceptual. Entonces, si yo voy a hablar sobre la década del 60, es probable que tenga que destacar esto en negrita o hacer la letra un poco más grande, por ejemplo. Miren que no puse ni acentos ni nada, es simplemente para mostrarles cuáles son, a mi criterio, las cosas que no pueden faltar. Entonces, ¿qué característica general tiene la década del 60? Que hubo cambios sociales, protestas y rebeliones. Esto es como una idea general. Ahora después, ¿cómo se manifestaron esas protestas y esas rebeliones en diferentes maneras? Entonces, por un lado, si vamos al trabajo práctico y seguimos un poco el orden del trabajo práctico, una de las maneras de manifestarse fue a través de la lucha por los derechos civiles en el caso de Estados Unidos y el racismo. Entonces yo tengo que poner o pongo racismo en Estados Unidos, lucha por los derechos civiles, y ahí tengo que separar o por lo menos armar otras flechas donde me expliquen las diferentes maneras de cómo se manifestó esa lucha contra el racismo. Entonces, vamos a diferenciar, por un lado, los estados del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, esperen un cachito, acá no puse que la lucha por los derechos civiles, en este caso, y contra el racismo se dio en Estados Unidos, porque lo que vimos nosotros es en Estados Unidos. En algún lugar lo tendría que poner, porque si yo pongo acá segregacionismo en el sur ¿de qué? En el sur de Estados Unidos. Entonces, o lo pongo acá arriba o lo agrego acá en cada uno de los globitos. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ok. Entonces digo, el primer tema que vimos es este tema de la lucha contra el racismo, que
que se llama en general lucha por los derechos civiles. En el sur se da a través del segregacionismo. O sea, acuérdense que no es lo mismo el segregacionismo que los guetos en el norte. Entonces, por un lado tenemos el segregacionismo en el sur. Si tenemos que explicar qué es el segregacionismo, tendríamos que sacar otra flecha que indique este tema de la separación entre blancos y negros. Pero si vamos a explicar cada uno de los globitos, vamos a hacer un cuadro extremadamente extenso y no sé si es la idea. Digo, ponemos segregacionismo. El principal representante de la lucha en el sur fue Martin Luther King y su postura era el integracionismo. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Sí, creo que sí. Ustedes cuando vienen a una clase de historia tienen que por lo menos pensar en el trabajo o haberlo abierto un poco el trabajo para saber de qué estamos hablando, porque si no yo hablo en vacío y explico y a ustedes no les queda nada porque no saben de qué estoy hablando. Esperen que alguien más quiso entrar. Hola, Nicole, ¿cómo te va? Entonces, Hola, profe. les decía, dentro de los cambios sociales, protestas y rebeliones, que es lo que fue la década del 60, fue una década de grandes cambios a nivel social. Entonces, lo primero que vimos fue el tema de las luchas por los derechos civiles contra el racismo. Y vimos diferentes maneras de cómo se manifestaba esa lucha. Por un lado, en el sur, a través del segregacionismo. La figura principal de esa lucha fue Martin Luther King, con una postura integracionista. Si vamos al norte, vemos que en el norte estaban los guetos en los estados del norte de Estados Unidos. El principal representante de esa lucha se llamó Malcolm X, pero su postura era completamente opuesta, era el separatismo. ¿Qué puedo hacer yo también para explicar un poquito esto? Yo podría poner entre integracionismo y separatismo un signo de igual tachado, que significa que son opuestos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y una tercera vertiente de cómo se muestra esta lucha es a través de todos los postulados del Black Power y el surgimiento también en otros guetos de las Panteras Negras. Acá no puse el nombre de los creadores, se podría poner. Digo, esto por un lado. Por otro lado, este cuadro fíjense que no está ordenado todavía, porque hay flechas que salen, por ejemplo, de acá. Esta flecha que ven acá, esta que están acá, sale de la juventud, porque hablamos de, primero, el racismo, después, cómo se manifestaron estos cambios sociales y protestas y rebeliones en la juventud. En la juventud vimos varias maneras de manifestación. Una de las maneras fue las manifestaciones en las universidades y vimos el ejemplo del Mayo francés, del cual no hicimos demasiada referencia, pero sí hablamos que en general en las universidades hubo sentadas, hubo manifestaciones, todas en manifestaciones pacíficas, porque estaban siempre hablando de en contra de esta sociedad consumista, esta sociedad bélica, esta sociedad que mandaba a los jóvenes de los Estados Unidos a morir en la guerra de Vietnam. Entonces, si yo tengo que hablar de la juventud, cómo se manifiesta, tendría que pensar en ir a buscar, esperen que voy al libro un cachito, acá, tendría que ir al libro a buscar
Ahora les muestro. Fíjense que en el libro hay todo un apartado de una carilla que habla sobre el tema de la oposición a la guerra. Por eso, nombrar a la guerra de Vietnam dentro de la década del 60 como un acontecimiento importante, es una guerra que duró 10 años y que cambió para siempre la mentalidad de los Estados Unidos, es importante. Pueden buscar acá, pero además, miren, esto es todo lo de la comunidad negra, el Black Power. Acá dice en la página 104 la década del 60 y la rebelión juvenil. Y acá es como lo que habíamos hablado en la clase pasada, de pensar que toda la juventud de la década del 60 iba a estar en contra de la sociedad de consumo y del capitalismo desigual. O sea, entonces peleaban por una sociedad más comunitaria, más igualitaria y que no fuera tan pensada a nivel económico, en esto siempre de la superación personal y de ganar dinero y de tener objetos, como yo les dije la clase pasada, de tener una casa, un perro, un auto, un lavaplatos y una heladera. Bueno, esto es lo que estaban en contra esta juventud, y es importante marcarlo. ¿Cómo se expresó en la juventud? Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de la generación Beat de los 50 y de los hippies en los años 60, que estaban en contra de esta sociedad cuyos valores estaban permanentemente pegados a el poder adquisitivo y el poder económico. Entonces, esto tendría que ir, vuelvo al cuadro, acá. Yo puse acá, en la juventud, manifestaciones culturales, Woodstock. Habría que, como para que se acuerden qué vimos nosotros en el trabajo, pero quiero decir, ¿qué manifestaciones culturales hubo? ¿En contra de qué? En contra de, puedo poner acá una más, agrego una forma acá, voy a ponerla de abajo y ahora la cambio acá. Manifestaciones culturales, acá, y acá puedo poner, por ejemplo, contra la guerra, la sociedad de consumo, por ejemplo, ¿entienden? ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, profe. ¿les estoy diciendo que lo hagan así? No, estoy yendo en el trabajo, punto por punto. Fíjense que ahora yo agarro el trabajo y digo, bueno, ya puse lo de la segregación racial, ya puse lo de Martin Luther King, ya puse lo de Malcolm X, ahora estoy por la juventud. Y en la juventud pongo por un lado este tema de contra qué peleaban, y puedo nombrar el Mayo francés. ¿Qué me falta nombrar ahora? El cambio que hubo en la Iglesia Católica. Entonces voy al cuadro y digo, otra de las manifestaciones que se dieron fue en el caso de modificaciones en la estructura de la Iglesia. ¿Hace falta que ponga? Si quiero poner, puedo poner, como les dije, modificaciones en la estructura de la Iglesia. Pero ¿qué nos importó a nosotros? Que en el caso de América Latina surgió el movimiento de los sacerdotes desde el tercer mundo, con los curas que salieron a luchar en contra
de esta sociedad que para ellos era opresora. Y acá sigo, yo estoy con 3 cosas a la vez. Estoy con el trabajo para ver que no me falte nada y me fijo en el libro a ver si algo más puedo poner. ¿Entienden cómo estoy trabajando? Digo, Sí, profe. Sí, profe. puedo poner Sí. la teología de la liberación o puedo ir directamente a el tema que nos ocupó a nosotros, que fue los sacerdotes para el tercer mundo. En el caso nuestro vimos 2, o por lo menos nombramos a 2, a Camilo Torres y al padre Mujica. Fíjense, ayer me hicieron ver los chicos que algunos pensaron que la foto de esta era el Che Guevara, y yo dije, no, miren chicos, que es Camilo Torres, es el cura colombiano que se metió con la guerrilla a luchar en contra de las fuerzas capitalistas. O sea, ustedes que vieron en el libro, pensaron que era, o sea, también pensaron que era el Che Guevara. Sí, creo que sí. Va, no me acuerdo bien esa parte igual, pero ¿Vieron que se parece? Pero bueno, en realidad es un cura que decidió que su lugar de lucha estaba ahí en Colombia y en las villas y con los que estaban armando una revolución en contra del capitalismo. Fíjense que yo siempre estamos hablando sobre cómo todas estas ideas están en contra del consumismo, y el consumismo no es otra cosa más que lo que promulga y lo que propone el capitalismo como sistema económico. Por eso digo que no nos podemos olvidar desde ningún punto de vista que toda esta década estaba en contra de el sistema de vida americano, que es un sistema de vida capitalista. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que todo esto está relacionado con la Guerra Fría. Y acá, cuando vamos a hablar de América Latina, tenemos que decir, en este marco entendemos la Revolución Cubana. Como se expanden las ideas del Che, Estados Unidos tiene una política muy intervencionista en América Latina, en diferentes países, y favorece todos los golpes de estado de la región. Esto de los sacerdotes del tercer mundo lo podría unir con una flecha, a ver si me deja agregar flecha, a ver si me deja agregar una flecha, esperen que voy a ir, insertar forma, y voy a agregar una línea. Yo podría acá agregar una línea acá o una línea acá, porque fíjense que si la Revolución Cubana, expansión de las ideas del Che, yo puedo relacionar esta expansión de las ideas del Che con el surgimiento en América Latina de los sacerdotes del tercer mundo y los curas villeros. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Esto para sí, mí, profe, se entiende. lo que están viendo acá es lo que no podría faltar. Ahora, ¿es el orden? No sé si es el orden. Acuérdense que yo no tengo un pizarrón. Si tuviera un pizarrón acá atrás, lo que hubiera hecho es yo ponerme en el pizarrón con una fibra y un marcador y empezar a hacer el cuadro, borrar y rearmar, borrar y rearmar. Como no tengo el pizarrón, lo hago con el WordArt, que a lo mejor, digamos, no tengo la posibilidad de... Sí tengo la posibilidad de borrar, pero digo, armar y desarmar me cuesta más tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A mí me es más fácil con un pizarrón y Sí, con un entiende. borrador. Si estuviéramos en clase y estuviéramos todos juntos en la clase, yo pondría 10 conceptos en el pizarrón y veríamos cómo los ubicamos. Y borramos y volvemos a agarrar. Y volvamos y borramos y volvemos a poner, subir, agarrar, poner flechas que relacionen unas cosas con las otras.
¿Qué otra manera tengo yo de poner, por ejemplo, este tema de la Guerra Fría? Yo puedo armar el cuadro sacando este globito y poner una gran llave que me marque todo el cuadro y poner Guerra Fría. ¿Se entiende lo que voy? Y lo saco de acá arriba y acá arriba pongo la Revolución Cubana. Por un lado la Revolución Cubana y por el otro lado la Guerra de Vietnam. Entonces esto, o a ver si lo puedo hacer acá, insertar, a ver si puedo. No, si yo quiero acá, insert acá, por ejemplo. Si yo quisiera, a ver, copiar, pegar. No, me lo puso acá, pero si yo quisiera poner acá, por ejemplo, así, me lo deja. Bueno, entonces yo acá, en lugar de poner, esperen, pongo acá, esperen, en mayúscula, Guerra Fría. Y acá saco, por ejemplo, una forma, a ver, estoy buscando, esperen que estoy buscando, una flechita que esté doblada para acá. Por ejemplo, hago así, miren, hago una flecha acá así, y otra flecha así, así acá. Esperen que la acomodo, esperen un cachito, o la podría poner, a ver si puedo, esperen, acá, ¿entienden? Así, y la agrando acá así. A ver, esperen que intento. Intento hacerlo así. Así. ¿Me entienden cómo lo cambié? Entonces yo puse acá la década del 60 y acá pongo la Guerra Fría. Entonces de acá lo elimino. Y la Revolución Cubana la paso acá arriba a la misma altura de Guerra de Vietnam. Y todo el cuadro estaría enmarcado dentro de la Guerra Fría. ¿Se entendió el cambio que le hice? Sí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿O no? De igual forma, Si no sí, entienden, sí. me lo dicen. Profe, ¿Sí? de igual forma, si después cuando lo hagamos nosotros, le podemos preguntar por WhatsApp. Por supuesto, o sea, obviamente yo les estoy marcando esto. ¿Esto es la única manera de hacerlo? No, porque fíjense como yo dije, y a lo mejor la Guerra Fría mejor ponerla abajo. En el momento que lo estoy haciendo, a mí se me pueden ocurrir un montón de maneras de hacerlo. Esta es una. Pero digo, la mejor manera es yo tener también un punteo de las cosas que no me pueden faltar. Y después las voy agregando en los globitos de ideas. ¿Estamos? Digo, ustedes pueden mandarme una foto hecha en lápiz con el cuadro. Esto no implica que esta sea la mejor manera de hacerlo. Esto es una manera, esto es lo que a mí se me ocurrió en el momento, pero no implica que sea la única manera, ni que sea la mejor. ¿Estamos? Porque a mí me falta hoy con ustedes, para hacer este tipo de cosas, la interacción de que ustedes, de yo estar en el pizarrón y de que ustedes me digan, profe, borre esto, póngalo acá arriba. Porque siempre un montón de cabezas piensan mejor que una sola. Porque el texto lo vimos todos y alguno de ustedes puede tener una mejor idea de dónde poner un globito que otro de nosotros. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta de esta, de esta parte o de alguna otra parte del trabajo que no les haya quedado?
¿Claro? No, creo que no, profe, pero cualquier duda después pregunto. Cualquier duda, como siempre, ustedes ya saben, me lo preguntan por privado. Lo ideal hubiera sido que hoy, sabiendo que este es el último, la última clase de este trabajo práctico número 5. Ahora, hasta que no tengamos el trabajo práctico número 6, no volvemos a tener Meet. Salvo que ustedes necesiten y me digan, no, profe, hagamos un Meet más para hacer una revisión de todo esto. Entonces, bueno, sí, el jueves que viene tenemos un Meet más.